amada iglesia del Señor, les saluda a todos. Quiero invitarlos que leamos la Biblia para no tenerlos mucho rato en pie. Vamos a ubicarnos en 2 de Timoteo. Vamos a leer el capítulo 1, vamos a leer el versículo 6 y el versículo 7. Gloria al nombre de Jesús. Segunda carta de Timoteo, de Pablo a Timoteo, el capítulo 1. Vamos a leer el versículo 6 y vamos a leer el versículo 7. Amén. Quiero que todos me acompañen, mis hermanos, a leer. Vamos a leer todos unánimes, vamos a leer fuerte esta hermosa palabra. Amén. Dice la palabra del Señor: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Demos una alabanza al Señor. Gloria a Dios. Pueden estar cómodos, amada iglesia, en el nombre de Jesús. Quiero permitirme saludar de una manera muy especial a nuestro pastor, el hermano Baltasar, a su esposa, la hermana Fabiola. Saludarles y agradecerles la oportunidad que me dan de estar aquí. También al hermano Libardo, al hermano Eisenhower, sus esposas. En el nombre del Señor Jesucristo, al comité de las damas Dorcas, también agradecerles la invitación que me han extendido. Realmente esta oportunidad es muy bonita. Me siento honrada por el Señor, por permitirme estar en esta hermosa iglesia. Amén. Saludarlos a ustedes, amada iglesia de aquí de Ibagué Central, a todos los amigos, a las nuevas hermanas que se bautizaron también en el nombre de Jesús, saludarlas. Y bueno, mis hermanos, creo que el Señor trae palabra para nosotros. Amén. Quiero que mire a su hermano que está al lado y le diga: Dios lo bendiga. De pronto usted llegó y no tuvo tiempo de saludarlo, ya estaban cantando y se le olvidó tal vez extenderle la mano. Si puede saludar al de atrás también, mi hermano, dígale: Dios le bendiga. Bienvenido a esta escuela dominical donde nos vamos a gozar con el Señor. Y quiero que le diga a uno de los que saludó, que le diga: el fuego de mi legado. Dígale, mi hermano: el fuego de mi legado. Amén. El fuego de mi legado. Vamos a hablar, mis hermanos, en esta mañana bajo este lema. Creo que las hermanas Dorcas han tenido hoy un culto muy hermoso. Amén. Este culto misionero creo que ha sido bendición hasta el momento para todos. Ese bonito legado que ellas ahorita hicieron, esa bonita presentación. Creo que el Señor ha sido fiel, el Señor ha sido bueno. Y también hay un legado en las misiones, ese sentir que las hermanas tienen de infundir este legado que hay en las misiones. Y yo quiero unirme a ese sentir que las hermanas han tenido, de hablar sobre ese legado en las misiones, de hablar sobre cómo nosotros podemos infundir, pasar, transmitir ese legado que se nos fue dado. Pero quiero hablar, mis hermanos, bajo estas preguntas, y es: ¿cuál es ese legado que se nos fue dado? Muchas veces nos gusta ir a hablar y a decir que tenemos una misión de predicar el evangelio, pero no tenemos muy bien claro qué fue lo que se nos fue dado. También quiero que hablemos cómo podemos transmitirlo, porque somos muy buenos reteniendo las cosas, pero a veces nos dificulta cómo podemos pasarlo a los demás. Y por último, quiero que hablemos qué pasa cuando ese legado llega a nuestra vida. ¿Qué pasa cuando aceptamos ese legado en nuestro corazón? Eso trae unos efectos. Entonces, para empezar, mis hermanos, quiero recordar que un legado es algo que se transmite, algo que se hereda, que se pasa a un sucesor. Aquí en nuestra vida terrenal, en la vida cotidiana, hay muchas maneras de poder transmitir un legado, muchos tipos o formas de legado. Vemos que hay un legado académico. Creo que todos hemos visto en algún momento esas familias que se distinguen por alguna profesión en específico. Por lo menos que el abuelo fue abogado, su hijo salió abogado, sus nietos les gustan también las leyes y toda su familia se envuelve en esa profesión. O aquella familia en donde a la abuela le gustó ser docente, ella fue profesora en la vereda, pero la hija también le gustó ser ello, y así va descendiendo esa herencia por un área en específico. También vemos que existen legados temperamentales. Es muy coloquial decir: uy, ese hijo salió igualito al papá. Vemos que eso salió con el mismo mal genio que la mamá. Es muy común escuchar esas cosas. Pero también vemos que la mamá o la abuela o alguna persona de la familia es muy abierta, muy social. Eso entra facilito con una persona.
Eso es algo temperamental que se hereda. Científicamente y psicológicamente vemos que es algo que se puede heredar. También vemos que un legado se puede manifestar congénitamente o físicamente. Vemos que hay enfermedades que se heredan por generaciones y que trascienden en una familia. Vemos que por lo menos la hipertensión, el cáncer, el azúcar, todos estos problemas son de que si la mamá sufrió, el hijo tiende a sufrir y así sucesivamente. Por generaciones puede trascender. O por lo menos hay marcas familiares que la abuela tenía un lunar y lo heredó la hija y la nieta salió con el mismo lunar y que el primo, la tía y todos van heredando algo en específico. Amén. También hay otros tipos de legados, mis hermanos, como un legado laboral. Hay empresas muy grandes a nivel de Colombia y a nivel del mundo que se han sostenido, han tenido la capacidad de sostenerse en una misma familia. Vemos por lo menos aquí en Colombia Azúcar Manuelitas, por ejemplo. Ellos han llevado siglos, generaciones completas y aún hoy en día un miembro de la familia es quien dirige dicha empresa. Y asimismo hay muchas empresas que se conservan siempre en la familia y sostienen este legado. Guardan este legado para su familia. Y por último quisiera también traer, mis hermanos, así el legado económico. Hay muchas herencias, muchas formas, muchas riquezas que se van heredando por generaciones, por lo menos los reinos, los que de Inglaterra y demás reinos que todavía existen hoy a nivel mundial, ellos van trascendiendo por generaciones y solo en la misma familia. Cuando se revoca un reinado es que pierden dicha herencia, pero hoy en día hay muchos que se sostienen. Amén. Pero quisiera, mis hermanos, hablar sobre un legado muy especial, un legado diferente, un legado que no nos corresponde a nosotros económicamente, ni laboralmente, ni académicamente, un legado que no mira y que no especifica algo económicamente o algo aquí en la tierra. Pablo nos dice en la Biblia y en el versículo que estábamos leyendo que existe un legado y Pablo lo refiere, y Pablo en esta segunda carta que escribe a Timoteo empieza a contarle y empieza a recordar, trae a memoria ese legado que se le fue dado a Timoteo. Y dice la Biblia que Pablo le dice a Timoteo que él tiene esa fe no fingida que había en su abuela Loida. Y él recuerda que su abuela tal vez también le instruyó, le transmitió ese legado a su hija Eunice. Y no solamente se quedó ahí, sino que también pasó a Timoteo. Y hay una parte en específico que dice, cuando Pablo nos alude de que ese legado que se ha transmitido en esas generaciones es el fuego del don de Dios. Por tanto, le insiste a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Porque es que, mis hermanos, este fuego, este legado que el Señor nos ha dado es un legado de poder, es un legado que trasciende muchas cosas más allá de lo terrenal. Trasciende mucho más allá de lo que podamos hacer aquí en el mundo. Trasciende mucho más allá de los recursos económicos o una condición física. Este legado que se nos fue dado a nosotros como iglesia es un legado que no necesita reconocimiento terrenal. Es un legado, y yo creo que en esta mañana conmigo se van a identificar muchas personas que han recibido este legado, porque este legado es un legado de poder. Este legado es un legado de unción. Este legado es un legado que guía a toda verdad. Este legado es un legado que vive y nunca va a morir. Este legado es un legado que transforma corazones. Este legado es un legado que se siente en el corazón de las personas. Este legado es un legado que vive, un legado que trasciende no solamente aquí terrenalmente, sino que va a la vida eterna. Este legado es un legado que tiene un nombre sobre todo nombre. Y este legado es Jesús de Nazaret. Todo lo que hemos recibido al Señor, hemos recibido ese legado que viene del cielo. Todos los que hemos recibido al Señor en el corazón, tenemos ese legado de parte del cielo.
A mí la Biblia me dice que el Señor Jesús es fuego consumidor. A mí la Biblia me dice que Él es el fuego que conmovió a Jeremías. Esa llama que Jeremías sentía en su corazón y no lo dejaba callar. Ese fuego es el mismo que le dijo a Juan, o que Juan declaró, que es el que viene tras de mí. Ese que va a venir tras de mí os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Él es el fuego del Pentecostés. Él es el fuego que aviva en la iglesia. Él es el fuego que está en esta mañana. Él es el fuego que está con nosotros. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al Señor, mis hermanos. Cuando reconocemos que el Señor es el fuego de nuestro legado, cuando reconocemos que el Señor es nuestro propio legado, entonces a nosotros se nos activa, como a Jeremías, un fuego en nuestro corazón, que no podemos callar y que no nos podemos quedar quietos. Amén. Pero quiero, mis hermanos, que analicemos también lo que le pasó a Moisés. Moisés, creo que todos conocemos la historia de este hombre, y aún desde niño, al momento de nacer, él nació en una época muy difícil, en donde al rey de Egipto se le dio por reducir toda la población de los hebreos, y manda matar a todos los niños que nacieran varones. Le permitía que vivieran las mujeres, pero a todos los varones los mandó a matar. Y justamente en esa época el Señor permitió que naciera Moisés. Pero vemos que Moisés tuvo la bendición de tener una mamá que tenía en su corazón el fuego del don de Dios. Vemos que Moisés contó con la bendición de una mujer virtuosa que estaba lista para no callar y para seguir con ese legado también en su hijo. Ella no iba a permitir que su hijo fuera asesinado. Ella no iba a permitir que su hijo fuera echado al río sin nada más, porque la orden era que todos los hijos varones fueran tirados al río. Pero lo que no sabía la gente era que ella sí iba a tirar a su hijo al río, pero no lo iba a tirar de cualquier manera. Ella, como tenía el don del fuego de Dios en su corazón, ese legado en su corazón, y era una mujer sabia, esperó que fueran los 3 meses, lo escondió, lo cuidó, veló por la vida de su hijo. Y cuando llegó el momento, ella sabía que necesitaba actuar de manera pronta. Ella sabía que debía hacer esa arquilla, ese elemento para salvar la vida de su hijo. Y vemos que ella se levanta, organiza aquella arquilla, la de juncos, la calafatea con asfalto y con brea, la organiza. Y yo estoy segura que ella sabía a qué hora salía la princesa, la hija de Faraón, con sus doncellas. Ella no tiró al niño a esa hora porque sí. Yo estoy segura que ella sabía en qué momento iban a estar ellas ahí, porque ella sabía que el Señor iba a guardar su legado. Ella sabía que el Señor iba a preservar la vida de ese niño, porque ese niño era escogido. Esta mujer, sin importar muchas cosas, tiró, organizó, metió a su bebé y lo dejó en el río. Pero como ella es una mujer precavida, mandó a su hija: vaya mamita, sígala, esté pendiente de qué pasa. La arquilla fue recogida por aquella mujer y justamente estaba la hija ahí en ese momento para decir: yo le voy a traer una nodriza para que críe ese niño. Ella ya sabía muchas cosas y el Señor le había dicho qué iba a pasar con su hijo. Tanto fue de que el Señor le permitió criar a su propio hijo, sin importar que había sido adoptado por Faraón, por la hija del Faraón, y en él iba a ser inculcado también creencias egipcias. Pero vemos que esta mujer no se conformó solo porque ya había sido salvada o se había librado su vida, sino que ella sintió esa carga de enseñarle a su hijo esa semilla de ese legado que es el fuego de Dios. Ella, esos años que tuvo a su hijo en casa, lo crió, le enseñó, le mostró los principios cristianos, le mostró el temor a Jehová, lo instruyó en su camino, lo guió para que cuando saliera al mundo, cuando le tocara regresar a casa de Faraón, él supiera en qué Dios él creía.
Él supiera cuál era el Dios de sus padres. Él supiera cuál era su familia. Por eso vemos que cuando él crece y ve que alguien está maltratando a un hebreo, él se identifica como: están maltratando a mi hermano, están maltratando a mi familia. Y vemos que él actúa de una manera, amén. Pero todo esto es a causa de que Jocabed fue una mujer que pudo transmitir a tiempo ese legado en el corazón de Moisés. Jocabed fue una mujer que pudo transmitir y no le dio miedo el preservar la vida de su hijo el tiempo que lo tuvo. No le dio miedo el actuar hacia él. Vemos que también fue pronta para actuar. Ella organizó a tiempo lo que tenía que hacer para entregar su hijo. Y también vemos que fue una mujer sabia. Amén. Qué bonito que en esta mañana podamos decir que aquí hay padres de familia que puedan hacer lo que hizo Jocabed. Muchas veces miramos que este mundo también está llamando a que destruir, a matar. Tiene una orden de no dejar crecer a nuestros hijos en las manos del Señor. El mundo, el pecado, solamente busca que nuestros hijos salgan de la iglesia y vayan a ese río de pecado y mueran inundados en delitos y pecados. Pero yo sé que en esta mañana, en este lugar, aquí hay padres de familia que como Jocabed van a actuar de manera pronta, que como Jocabed van a organizar su casa para que sea esa arquilla que protege a aquel niño, aquel hijo adolescente que tiene en casa. Yo sé que como Jocabed, aquí en esta mañana hay padres de familia que van a coger a sus hijos y les van a instruir con sabiduría, les van a instruir por el camino a tiempo. Amén. Porque yo estoy segura que el Señor en este momento, en esta mañana, nos quiere hablar a nosotros y decir que aún es tiempo de instruir a nuestros hijos. Gloria al Señor Jesucristo. Hablando de Moisés, vemos que no solamente el fuego del don de Dios se veía reflejado en la vida de su madre. Este fuego del don de Dios también se ve reflejado en la primera vez que el Señor tuvo un contacto con Moisés. Porque el Señor no se le apareció en un viento, porque el Señor no se le apareció en un susurro, en una nube, de otra manera a Moisés. Vemos que Moisés está apacentando las ovejas y ve una zarza a lo lejos que está ardiendo en fuego. Él tal vez pensaría: ve, se quemó por tanto calor. Y siguió trabajando. Pero siguió la zarza y esa zarza no se consumía, tenía un fuego diferente la zarza. ¿Por qué no se le presentó a Moisés en otra manera? El Señor sabía que necesitaba que ese fuego que estaba en la zarza, ese fuego necesitaba encenderse en el corazón de Moisés. Ese fuego necesitaba que dejara de estar en la zarza, que dejara de estar a la distancia y se metiera en el corazón de Moisés. En ese momento, cuando Moisés llega a aquel lugar donde está la zarza, vemos que él tiene un encuentro muy bonito con el Señor. Pero hay un momento, hay una parte, y quiero que a partir de allí hablemos sobre los efectos que tiene la zarza o ese fuego en el corazón de las personas. Y es que vemos a un Moisés que llega frente a esa zarza a hablar con el Señor, y es un Moisés lleno de miedo, es un Moisés lleno de temor, es un Moisés que se ve incapaz. Es un Moisés que no se siente escogido, que no se siente que fuera él capacitado para ir a esa misión. Incluso uno de los efectos de cuando llega el fuego a la vida es que el fuego de Dios te hace hablar. Vemos que Moisés, cuando está ahí en ese momento, él le dice al Señor: Señor, yo no soy, no, usted se equivocó, definitivamente yo no, porque yo soy hasta tardo de lengua, yo soy tardo y torpe de lengua. Yo no puedo ir a hablar. ¿Qué voy a ir a hacer ante Faraón? ¿Qué voy a ir a hacer allá? Imagínense si me preguntan quién, yo de parte de quién voy, yo qué voy a hacer. Pero vemos que el Señor lo tenía escogido, el Señor lo había predestinado a él para esa labor, y el Señor responde cada una de sus preguntas, el Señor responde cada uno de sus temores, de sus miedos, y lo más bonito es que el Señor le dice: ve que yo estaré contigo. Amén.
Entonces el fuego nos hace hablar. Moisés, cuando se encuentra ahí, él todavía no tenía esa llama en su corazón. Él todavía no tenía ese fuego del don de Dios, la seguridad que da el don de Dios. Él todavía se sentía incapaz en ese justo momento. Y eso muchas veces nos pasa a nosotros. Cuando no tenemos en nuestro corazón el fuego de nuestro legado. No tenemos a Jesús en nuestra vida. Cuando nosotros dudamos de la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón. Cuando dudamos que el Señor es el que nos da poder y el que nos da la capacidad. En esos momentos es cuando nos sentimos imposibilitados de ir a entregar ese legado que se nos fue dado. En ese momento, cuando no tenemos el fuego de Dios, es que hay padres que ven a sus hijos sufrir y se quedan callados. Vemos que hay padres que ven a sus hijos pecar y también se quedan callados. Vemos esposos que ven a su pareja enfriarse espiritualmente y no dicen nada. Vemos padres que ven a sus hijos que no quieran volver a la iglesia y se quedan callados. Vemos padres que ven a sus hijos hundidos en las drogas, en los vicios, en el pecado y se quedan callados. Cristianos que creen que el silencio es respeto. Pero el silencio espiritualmente es quitarle la oportunidad a mi familia de que puedan recibir el legado de Jesús, que puedan recibir ese fuego que el Señor quiere que se encienda en sus corazones. Quedarse callado significa que yo me niego a hacer la labor que el Señor me mandó. Tristemente hoy en día los hogares cristianos, la mamá y el papá perseveran a muchas ahí rogaditos y los hijos ni qué hablar, porque hay un padre o una madre de familia que ha pensado mejor quedarse callado por temor a perder la confianza con sus hijos. Ha pensado mejor y ha tomado la decisión de quedarse callado para no tener problemas en su hogar, para no tener dificultades en su hogar. Y saben algo, mis hermanos, eso es lo que el mundo y Satanás quieren. Eso es lo que ellos buscan, que tú y yo nos quedemos callados. Pero en esta mañana hay poder en el nombre de Jesús. En esta mañana yo estoy segura que aquí en este lugar vamos a romper el silencio y vamos a hablar en el nombre de Jesús a nuestra familia. En el huerto del Edén había silencio cuando Adán y Eva pecaron. Ellos comieron el fruto y quedó en silencio, un momento todo en silencio, se sintieron pecadores. En ese momento reinaba solamente el pecado. En ese momento no había nada que decir porque lo habían embarrado. En la cárcel donde estaba Pablo y Silas, hasta medianoche duraron en silencio. Todo callado, las cárceles, las puertas de las cárceles, las cadenas estaban todas cerradas. Y así van a seguir las cosas. Pero cuando el fuego del don de Dios, ese legado que nosotros se nos fue encomendado, llega, cuando Jesús llega a nuestra vida y nos hace hablar, algo tiene que pasar, algo tiene que suceder. En el huerto del Edén, cuando hablaron, cuando se rompió el silencio, hubo redención para Adán y Eva. En ese momento en la cárcel, cuando rompieron el silencio y empezaron a adorar, la tierra tuvo que temblar, todo tuvo que moverse y tuvieron que ser libres en ese justo momento. Porque es que cuando Dios habla, cuando Dios da su palabra, ni el mismo mundo, ni el mismo universo, ni el mismo Satanás puede decir nada. Solo tienen que sujetarse, solo pueden obedecer a la voz del Señor. Y yo estoy seguro que aquí en esta mañana hay alguien que está dispuesto a abrirle el corazón a ese fuego, a ese legado que se nos fue dado. Pues está dispuesto a recibir a Jesús en su vida para que Él sea hablando por nosotros. A veces pensamos que es hablar por mi propia manera. A veces pensamos que es lo que yo pueda decir. Pensamos que es lo que yo quiera decirle al hijo. Ole, no haga eso. No, el Señor nos ha dado aquí en su palabra qué es lo que debemos expresar. El Señor nos dejó todo explicado para que nosotros solo transmitamos, solamente le pasemos a nuestro hogar y nuestra familia. Que en esta mañana conmigo haya alguien dispuesto para romper el silencio. Que en esta mañana podamos declarar
declarar que nuestra familia también va a romper el silencio y va a buscar al Señor Jesús en su corazón. Que estemos dispuestos para luchar por su familia, por nuestra familia, y que hoy, como en la cárcel, como en el Edén, nosotros también podamos tener redención y en nuestro hogar y en nuestra familia haya libertad. Amén. Todas esas cadenas que a veces uno ve que nos atan, mis hermanos, si nosotros rompemos el silencio, el Señor va a obrar. El Señor tiene todo el poder y la capacidad para librarnos del mal. Aleluya. Como segundo efecto, yo quiero, mis hermanos, decir que el fuego de Dios nos hace enfrentar a Faraón. Amén. Vemos que Egipto era una potencia mundial en aquella época. Era alguien dominante, un reinado fuerte. Amén. Y Faraón era el hombre más influyente, con más poder en aquella época. Todas las personas debían seguir, debían hacer caso a sus peticiones sin importar cuál fuera, porque él era el que tenía el poder. Él era el que tenía la autoridad y la palabra para decir qué se hace y qué no se hace. Y tal vez Faraón pensaba que como él quisiera las cosas siempre se iban a quedar, que ese pueblo que él tenía esclavizado siempre iba a seguir esclavizado. Tal vez Faraón consideraba que si él decía es así, siempre va a ser así. Pero lamentablemente Faraón no sabía que para el Señor que tiene esta iglesia, todo lo que Él ama, ese pueblo que Él amaba y le había prometido ser libre, Él lo cumpliría. Así que las promesas que el Señor te ha hecho, Él las va a cumplir. Amén, como el Señor cumplió con aquel pueblo. Vemos a un Faraón que era muy duro de corazón. Y Moisés, por otro lado, estaba listo, dispuesto con esa llama en su corazón para ir a cumplir y ir a pararse delante de Faraón y ir a hacer todo lo que el Señor le había dado. Llegó Moisés ante Faraón otra vez, muchas veces. Y el corazón de Faraón estaba endurecido, porque sencillamente el Señor quería darle una lección a Faraón. El Señor quería enseñarle que Él no es el que tiene todo el poder. El Señor quería enseñarle a Faraón que hay uno más grande que Él, que hay uno que reina sobre todo y tiene toda autoridad aquí en la tierra y en el cielo, que hay uno que no le importa que piense usted, que piense yo. Él cumple su propósito, así el mismo diablo se imponga. Aquí tenemos en la iglesia a alguien que cuida de nosotros. Amén. Vemos que Moisés recibe una misión y es de decirle a todo el pueblo de Israel, a todos los hebreos, que maten un cordero y que esa sangre la pongan en sus puertas, en sus dinteles, porque esa noche el Señor iba a pasarle cuentas a Faraón. Esa noche el Señor iba a cobrar y el Señor iba a reclamar lo que él estaba pidiendo. Y vemos que pasa que ellos sacrifican los corderos, hacen todo lo que el Señor les dice, y en ese pueblo solamente se escucha un lamento en la noche. Vemos gritos desesperos y Faraón tiene que reconocer justamente cuando su hijo pierde la vida de que sí hay uno más grande que él. Y justamente ahí tiene que dar la libertad al pueblo, tiene que darle la libertad para que ellos puedan ir a ser libres y crear esa nación. Amén. Pero vemos, mis hermanos, que el haberse dado, ellos haber recibido, haber hecho caso a la voz del Señor, les da la garantía de que su familia preserve la vida. Qué bonito que nosotros en esta mañana podamos también hacer como aquel pueblo. Ya no tenemos que buscar tal vez un cordero físico, no tenemos que buscar aquí materialmente algo, porque es que un día un cordero inmolado dio su sangre preciosa por redención de nosotros. Una sangre preciosa fue untada en los dinteles de nuestro hogar, en las puertas de nuestra casa, para que el mundo no pueda tener poderío sobre nuestra familia y que nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra pareja no vaya a morir en pecados y en delitos. Que nosotros podamos
siempre tener ese fuego encendido en el corazón, mis hermanos. Si tan solo pudiéramos comprender que ese fuego es Jesús, y si Jesús está en nuestras vidas, todas las cosas nos ayudan a bien. Si Jesús está en nuestra vida, el mundo, el pecado, ese faraón, ese gigante que está en nuestra casa no podrá con nosotros, porque es que con nosotros está el poderoso en batalla, con nosotros está el que derribó murallas, con nosotros está el poderoso de Israel, con nosotros está el más grande. Y qué bonito que lo podamos comprender, amada iglesia, que no debemos temerle al diablo, ni al mundo, ni a nada, porque si estamos con el Señor, todo nos saldrá bien. Que nosotros no podamos caer en el error que cayó Faraón, que nosotros no podamos o no caigamos allá en pensar de que las cosas materiales de este mundo, la tecnología, todo lo que hay hoy en día es más fuerte que nuestro Dios. Que no caigamos en el error de pensar que no tenemos la capacidad de pararnos ante Faraón. Que no pensemos que nosotros no somos capaces de ir allá y luchar, transmitir el mensaje al pueblo, a nuestro hogar, a nuestra familia. Aquí hay muchos padres de familia que a veces oran y oran y oran y piensan que sus oraciones no son escuchadas. Aquellos que piensan que cuando ellos claman tienen que responder de inmediato. Ten paciencia, mi hermano. Tu trabajo es transmitir el mensaje. Tu trabajo es sembrar la semilla, no quedarte callado. Ese es tu trabajo. Esa es nuestra función. Esa es la labor que el Señor nos ha dado. Eso es lo que el Señor nos ha encomendado. Que nosotros hagamos la labor de ir a predicar, de ir a anunciar, que no nos dejemos acobardar por cosas que le dicen, que no nos dejemos acobardar porque en el colegio a nuestros hijos, en la universidad a nuestros hijos les enseñan muchas cosas. Estemos seguros que esa semilla, que ese legado que usted está sembrando en el corazón de ese muchacho tiene más poder que lo que el mundo le enseña. Creamos que eso que el muchacho ha recibido en su vida, en su corazón, hará efecto. Esos bautismos que vimos, mis hermanos, eso es solamente obra de ese legado precioso que tenemos. Eso es señal que el Señor sigue obrando, sigue salvando, sigue marcando corazones con el fuego del don de Dios. Qué bonito, mis hermanos, que en esta mañana, aquí con este pueblo, mis hermanos, esta amada iglesia del Señor, haya conmigo alguien que tenga un corazón que está dispuesto para ir a enfrentar a Faraón. Que no tengamos miedo de salir de esta escuela dominical e ir a nuestros hijos, a nuestro hogar, a nuestra casa y decir: mi legado es Jesús y yo quiero que Jesús esté en tu vida. Mi legado es Jesús y yo quiero que tú sigas a Jesús como lo sigo yo. A veces nos da miedo decirle a los hijos, tal vez los que están ya apartados, tal vez con hogar, con familia, nos da miedo ir a decir: hijo, Jesús te ama. Mi hermano, no hay que temerle a Faraón, no hay que temerle a ese problema, no hay que tener esa diferencia, hay que hacerlo. No nos podemos quedar callados y no podemos tener miedo de ir a enfrentar a Faraón, de ir a ver allá, porque es que recordemos que vamos con el más grande. Recordemos que con nosotros ese legado es Jesús, ese legado es nuestro Señor Jesucristo. Que no nos dé miedo ir a rodear las murallas como aquel pueblo. Que no nos dé miedo de ir a cantar, de ir a orar en las mañanas por nuestros hijos. Que no nos dé miedo hacer lo que hizo Jocabed. Que no nos dé miedo hacer lo que hizo tal vez Loida con Eunice y Eunice con Timoteo. Que nosotros no tengamos temor y creamos que la sangre del Cordero, esa que se fue derramada en nuestro corazón, también va a llenar a nuestro hogar y nuestra familia. Que nosotros podamos vivir gozosos y confiados que en nuestra casa hay victoria y que esa sangre nos limpia de todo pecado. Que esa sangre preciosa que fue derramado, Él obrará a su tiempo. Qué bonito que en esta mañana haya un padre o una madre de familia dispuesta a venir a este altar, y yo quiero que estén en pie, mis hermanos.
Que haya una madre de familia, un padre de familia que esté dispuesto a rogar por sus hijos. Que esté dispuesta a decir: Señor, me he quedado callada, pero hoy rompo el silencio. Me he quedado callada, pero hoy yo voy a enfrentar a Faraón. Hoy voy a ir a los pies tuyos a decir que me capacites, que llenes mi vida, mi corazón con el fuego del don de Dios para poder ir a anunciar tu palabra a mi familia, porque este legado ha trascendido por muchas generaciones. Aquí a Colombia, cuando llegó Larsen, llegó una familia que traía ese legado en su corazón. Una hermana Abigail, la hermana Falleta y muchas hermanas han anunciado ese mensaje, ese fuego del don de Dios en el corazón. Hoy en día vemos que hay hermanas que predican, hermanos que predican ese fuego del don de Dios, pero ellos van a pasar y ellos no van a ir a tu hogar. Ellos tal vez vienen y hacen una prédica y se van. La labor la tenemos usted y yo, querido hermano. Nuestros hijos están en casa y allá es donde debemos ir a cumplir. Los misioneros están en otro país y esa es la labor que el Señor les ha dado. Pero nuestra labor, nuestro legado, nuestra misión es anunciar en casa. Nuestra misión es hablar a los de nosotros. Nuestra misión es llegar a nuestros hijos, llegar a nuestros padres, llegar a nuestra familia. Esa es nuestra misión. Y yo quiero invitarlos, mis hermanos, a que oremos declarando que en esta mañana se rompe el silencio, que en esta mañana vamos a ir a enfrentar a Faraón, que en esta mañana vamos a recibir el fuego del don de Dios. Bendito Dios y Padre Celestial. Aquí estamos, Señor, en esta mañana, Dios mío, proclamando que en tu nombre hay victoria, proclamando que en tu nombre, Señor, vamos a romper el silencio y vamos a ir a anunciar, Señor, tu palabra. En esta mañana proclamamos, Señor, que tú nos darás el fuego del don de Dios en nuestro corazón, ese fuego que nos da el poder de ir a enfrentar a Faraón, ese fuego, Señor, que liberta, que rompe cadenas, ese fuego, Señor, que dio libertad aquella noche a Pablo y Silas, Señor. Ese fuego es el que hoy estamos proclamando. Ese fuego es el que en esta mañana se puede mover. Ese fuego es el que esta iglesia es el que está necesitando. Ese fuego es el que nosotros queremos en esta mañana. Ayúdanos, Señor, y te necesitamos, mi buen Señor. Necesitamos de ti en nuestro hogar, en nuestra familia, Señor. Que ese legado pueda seguir trascendiendo, Señor. Que ese legado pueda ir más allá. Te lo rogamos, mi Señor Jesús. Quiero, Señor, que me uses para hablar de tu amor, decir que tú me has cambiado y que he lavado, Señor. Estaba en el cielo inmundo y allí tu mano bajó para sacarme del lodo y darme tu gran amor. Úsame cuando alguien necesite de ti. Úsame cuando en pruebas el mundo esté, que pueda yo anunciar que salvas tú y que al mundo le das la paz que anhela tener. Úsame cuando alguien necesite de ti. Úsame, oh Señor. Cuando me veas cansado, casi para desmayar,
pueda yo anunciar que salvas tú y que al mundo le das la paz que anhela tener. Úsame cuando alguien necesite de ti. Úsame cuando entregas el mundo a ser, que pueda yo